Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico justamente. Y hoy tema que queremos hablar es combustibles. Ustedes saben que, según datos del Banco Central, en el informe sobre el índice de precios al consumidor, el año pasado, al mirar todo el 2022, en general el precio de los combustibles aumentaron en un orden de entre el 30 a 40%, según este reporte. En las últimas semanas de diciembre hubo algunas reducciones, pero en enero nuevamente se dio un pequeño aumento. Ahora hay algunas voces que están indicando de que se podrían dar nuevos ajustes. Para conocer qué está pasando en el mercado internacional, cómo también se está comportando el mercado local y qué impacto puede llegar a tener sobre los precios, está con nosotros Guillermo Parra, él es de ICAPAR, una persona muy entendida en el tema, a quien agradecemos siempre que esté con nosotros en conversación. Él es de la distribuidora de combustibles y asociadas del Paraguay, de ICAPAR. Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, buenos días, Samuel, para vos y la teleaudiencia de 5 días. Bueno, poder conversar contigo siempre, Guillermo, porque aprendemos mucho sobre el mundo de los combustibles y cómo funciona este negocio. Y bueno, y la primera pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con, por lo menos yo escuché en radio, cierta gente comentando un poco también de que hay posibilidades de que en las próximas semanas se puedan tener nuevamente ajustes en los precios y posiblemente estos ajustes sean al alza. ¿Qué estás manejando vos y qué es lo que está ocurriendo en el mercado, Guillermo? Bueno, siempre tenemos que diferenciar gasoil de naftas, ¿verdad? Son dos escenarios diferentes. El gasoil en Paraguay se mezcla muy poco con el biodiesel, en el caso del gasoil común, y el biodiesel, por cierto, es mucho más caro que el gasoil, pero es 1% nomás. En cambio, las naftas se formulan en el país a partir de la mezcla de tres componentes, dos gasolinas importadas y alcohol. Y hay tres calidades. Entonces hay mucha más variación en cuanto a costo de producción y precios dentro del mercado en las naftas que en el gasoil, donde es mucho más uniforme en la competencia. Y por otro lado, también internacionalmente el gasoil estuvo en los últimos meses muy alto comparado con el precio de las naftas y se mantiene alto la cotización internacional del gasoil. Eh, este mes de enero, especialmente como mencionaste, tuvo otra vez un repunte y seguimos por encima todavía de la cotización en febrero, ¿verdad? Antes de la guerra, que hizo disparar los precios en los meses siguientes, ¿verdad? Entonces seguimos todavía con el precio más alto que antes de la guerra actualmente en el gasoil. Y aprovecho la oportunidad para nuevamente mencionar el tema de la baja. Es cierto que hubo una baja desde julio hasta diciembre o hasta ahora incluso en la cotización internacional del gasoil, pero esa baja no se refleja en Paraguay porque sencillamente en julio no llegó a subir. El precio del gasoil se mantuvo constante prácticamente todo el segundo semestre del 2022. Entonces, si hubiera subido a 10.500 o 11.000 guaraníes el litro en julio, sí se hubiera dado la baja a los precios actuales. Pero como no se dio esa suba, tampoco se dio después la baja, ¿verdad? Eso es lo que le está confundiendo a mucha gente, incluso a analistas, ¿verdad? De por qué no se vio reflejado en el precio local esa baja que se dio a nivel de precio internacional. Y es por la sencilla razón de que en Paraguay no se trasladó la suba, porque se usaron costos de stock que habían en ese momento. Entonces estamos todavía en esa situación en la cual los precios internacionales del gasoil son altos comparados con los precios locales, por lo cual cualquier variación que haya, como está muy justo, va a hacer de que varíen los precios, ya sea de la cotización internacional, del dólar, del impuesto que ahora las autoridades anunciaron de que van a postergar el ajuste que estaba previsto para febrero del impuesto. Se va a postergar y se va a mantener en febrero el impuesto de enero. Eso también va a ayudar a que no tengamos una suba por motivo del alza del impuesto. Entonces, en resumen, estamos en una situación en la cual el gasoil, los precios locales siguen muy apretados en relación a los precios internacionales y cualquier variación podría afectar
el precio. En cambio, las naftas tenemos más margen de maniobra y hay más competencia entre los actores, que son muchos en el sector de combustibles de Paraguay. Ese es un poco el resumen de la situación actual. A ver, Guillermo, quiero, yo recuerdo que las veces anteriores que pudimos hablar, hiciste casi como una clase didáctica para que nosotros podamos entender y también la audiencia sobre los precios internacionales que tenemos que mirar. Una de las cosas que recuerdo era que nos habías comentado de que el precio del barril o la variación del barril en realidad no es el indicador más importante porque en realidad nosotros compramos productos refinados. Y nos había citado, por ejemplo, el heating oil o el precio de la nafta por tonelada y las variaciones que estaban teniendo, porque finalmente es lo que esos productos más refinados lo que están comprando. Lo que nosotros pudimos ver en los últimos días en esos indicadores es que por el lado de ese gasoil refinado, en el último mes hubo un aumento de 1.5% y por el lado de las naftas casi un 9%. ¿Esos números coinciden con lo que ustedes están viendo en la cotización internacional o los precios que se están comprando, se están comerciando los distribuidores paraguayos, Guillermo? Sí, en general, las variables pueden tener pequeñas diferencias entre sí, sea que se tome heating oil o Ujú. el gasoil de ultra bajo azufre, que su sigla en inglés es ULSD, ¿verdad? Ultra Low Sulfur Diesel, sí. De Argus o de Platts, que son empresas especializadas en publicar precios. Cualquiera de los tres se puede tomar como referencia y van a ser excelentes indicadores de las cotizaciones internacionales. Y sí, esos números son promedio y se mantienen en los tres, en las tres publicaciones, pero lo que está viendo también es mucha volatilidad. Es decir, si tomamos un periodo de 15 días o de un mes, vemos que hay oscilaciones en los precios de estos derivados del petróleo. Hay mucha inestabilidad, incluso en las proyecciones de NYMEX, que me tocó hacer referencia en algunas últimas entrevistas. Estas proyecciones son proyecciones a futuro para los próximos meses. Ahora mismo están publicados para febrero a julio, inclusive, y estas proyecciones se actualizan a diario. Y de un día para otro hay muchas veces bastantes diferencias. La última publicación, que tiene fecha 30 de enero, muestra de que el gasoil va a tener se va a mantener más o menos constante como está ahora, un par de meses, y después comenzaría a bajar, pero muy levemente, hasta julio. Y en cambio las naftas irían en aumento, o sea, en sentidos diferentes se van a mover según esta proyección NYMEX. Las naftas aumentarían y el gasoil bajaría. Pero estas son proyecciones, pronósticos de estas empresas especializadas en mercados de combustibles. Esto puede variar de un día a otro, como dije, y ni qué decir de una semana a otra. Pero por de pronto esa es la información, la única información que disponemos, veraz, confiable. Y por eso digo de que recién en junio, julio podrían darse unas condiciones en base a estas proyecciones de alguna baja en el gasoil, Ujú. considerando los precios actuales locales versus internacionales. Claro, claro. Otra consulta también. Guillermo, ¿de qué manera, o sea, vimos en este mes de enero un aumento importante en el precio del dólar con respecto al guaraní? El Banco Central tuvo que hacer intervenciones importantes y sabemos que en el sector combustible la variación del tipo de cambio es un factor fundamental a la hora de fijar el precio porque evidentemente ahí tienen un impacto, ¿verdad? ¿Cómo ese aumento del tipo de cambio también incide en mover o no los precios de las tarifas? Sí, con el dólar, conjuntamente con el precio internacional, son las dos principales variables que afectan a los costos de los combustibles importados y por ende a los precios de venta al público, en la misma proporción. Es decir, que si tanto el dólar o el precio internacional sube 10%, el costo sube 10% también, ¿verdad? La parte que hace a la importación. Lo único que no está afectado por el dólar es el impuesto selectivo al consumo y los márgenes de toda la cadena de comercialización. El resto está totalmente afectado por el dólar y le afecta más al gasoil, de forma más directa al gasoil,
porque como dije, en el caso de las naftas, interviene el alcohol, que es de producción nacional, que indirectamente tal vez se puede ver afectado por el dólar en cuanto a su costo operativo, etcétera, pero no le afecta tan directamente como al gasoil. Entonces el dólar afecta mucho más al gasoil que a las naftas. En cuanto a fletes, también supimos que el año pasado por la bajante de los ríos, bueno, había toda la parte de logística estuvo con dificultades. ¿Eso cómo está actualmente, Guillermo? Y se está mejorando, de acuerdo a informaciones que manejo con los trabajos de dragado en los puntos conflictivos. Las barcazas están pudiendo otra vez llegar sin hacer transbordo, con plena carga. Y eso indudablemente beneficia porque si vienen, no vienen llenas, igual se paga como si estuvieran llenas, ¿verdad? Hay un costo Claro. de flete falso. Y también indirectamente el costo del gasoil afecta al flete, ¿verdad? Porque finalmente estas barcazas están empujadas por embarcaciones que utilizan gasoil. Entonces también el costo del flete aumenta cuando aumenta el precio del gasoil. Hoy tenemos un costo de flete más alto que el año pasado y eso también entra a afectar el costo del producto y el precio de venta al público. Hablando del tema transporte, hay todo un debate. Todos los que están en ese negocio y a nivel diplomático, Paraguay está haciendo reclamos por estos cobros de peajes que quiere imponer la Argentina a las naves paraguayas. Eventualmente, si no se logra solucionar eso y cada vez que pasemos por aguas argentinas tenemos que pagar ese peaje, el costo del flete para el sector combustible se podría haber afectado, ¿aumentarían los precios? Indudablemente, cualquier aumento de algún componente de la cadena de logística termina afectando el costo y por ende el precio. O sea, todos los aumentos de costos se trasladan indefectiblemente al precio dentro del marco de la competencia que hay, ¿no? Siempre menciono eso. El piso es el costo del producto, incluyendo todos los costos y también los de logística, y el techo es el precio de la competencia. Tenemos una activa competencia en el Paraguay, por más de que haya gente o sectores que opinen lo contrario. Son 23 emblemas, como casi 15 importadores, 2.500 estaciones de servicio. Ese es el lado positivo de tener muchas estaciones de servicio, ¿no? Hay una activa competencia en el mercado y si los precios en el gasoil son parecidos es porque la altura entre piso y techo que mencioné recién es escasa, ¿verdad? Por Claro, eso son parecidos, no hay margen de competencia. Pero claro. hay pequeños aumentos, por ejemplo, en el flete, por lo que mencionaste, capaz que algunas empresas puedan absorber y otras no, ¿verdad? Eso ya se va a ver en el mercado de la competencia, ¿verdad? En la competencia dentro del mercado se va a ver si estos pequeños aumentos se van a trasladar o no al precio al público. Ahora, mencionaste hace rato, Guillermo, el tema de la decisión que tomó la Subsecretaría de Estado de Tributación justamente el día de ayer de seguir manteniendo esta reducción en el impuesto selectivo al consumo. Eh, Atendiendo a esa volatilidad que estás hablando sobre los precios internacionales, lo más conveniente sería seguir manteniendo esa, no solo por febrero, sino por lo menos unos meses más, ese menor pago de impuestos para que no tengamos también una presión inflacionaria por el lado del aumento de precios de combustible, Guillermo. Indudablemente, y no solo eso. Sí, ojalá que el gobierno pueda reducir luego el impuesto selectivo al consumo, si no a cero, por lo menos al valor que tenía el año pasado. Es importante mencionar en este punto que Brasil, el gobierno anterior, el de Bolsonaro, redujo el impuesto federal a cero en los combustibles. Está seriado, no hay impuesto federal y los impuestos estaduales también se redujeron en un importante porcentaje y es financiado por el gobierno federal. Esa es la principal razón por la cual los combustibles en Brasil son más baratos que en Paraguay. Y eso origina Claro. contrabando y ese contrabando termina afectando a todos. Nos afecta a las empresas de combustibles, eh, a los operadores de estaciones de servicio, al fisco, ¿verdad? El fisco termina recaudando menos también porque entra contrabando y por eso es bueno analizar el, el,
la solución de compromiso entre bajar impuestos o tener evasión de impuestos. Entonces, ese es un ejercicio Claro. interesante que se puede hacer en Hacienda, en la Secretaría de Tributación, y tratar de balancear el tema impositivo con los países vecinos para ver si de esa forma se logra contener el contrabando, que es inatajable. Son casi 3 millones de litros por día que están entrando tanto a Argentina o Brasil, y que además genera toda una cadena delictiva. Hay organizaciones mafiosas delictivas que están detrás de esto. No estoy hablando de la gente que va y carga en su auto y viene, ¿verdad? Estoy hablando de la gente que importa en tanques falsos, que hacen 10 viajes por día, o que incluso pasan cisternas completas a través de la frontera, ¿verdad? Y se venden en estaciones de servicio clandestinas, anexos, supermercados, despensas, etcétera. Estamos hablando de contrabando a gran escala. Repito, no de la gente que pasa con su vehículo y carga para uso particular. Entonces, habría que analizar el Ahí, impacto que está teniendo estos impuestos en esa evasión impositiva que está habiendo. mencionaste algo que es un dato muy importante. 3 millones de litros por día ingresan de contrabando. Si pudiéramos darle algún valor, ¿cuánto significa en dinero esos 3 millones de litros? Para tener una idea de cuánta plata estamos hablando, Guillermo. Bueno, haciendo un cálculo grosero eh, promedio, ¿verdad? Podríamos estar hablando de 2.100 millones de guaraníes por día, ¿verdad? Suponiendo 700 guaraníes por litro, ¿verdad? Son 700 por 3 millones. Sería así, 2.100 millones. 2.000 millones de guaraníes por día podríamos redondear de impuesto selectivo al consumo que se está dejando de recaudar por causa de ese contrabando. Claro, y si lo llevamos a 30 días, estamos hablando de 60.000 millones de guaraníes al mes que Sí, se deja de sí, recaudar, ¿verdad? Es mucha plata. así mismo. Y Entonces, por a eso mí, es que se puede hacer un buen a mí, ejercicio, ¿verdad? De por bajar eso, el impuesto y ahí recaudar a más. mí claro, claro. A ver, 7.400, y sí, son 8 millones de dólares al mes lo que se está dejando de recaudar, para tener un número, digamos, grande. A mí una cosa, Guillermo, que me llama mucho la atención, antes, o sea, lo del tema del contrabando de combustibles es algo que viene hace mucho tiempo, ¿verdad? Siempre se habló, estaba el famoso ordeñe, o sea, lo que se sabía antes es que, bueno, cerca de, en los puntos de frontera, uno veía camiones cisternas o estas barcazas que entraban y hacían la carga de combustible, y era algo que se sabía, pero que no era tan visible en la calle. Hoy día, y eso es lo que a mí me llama la atención, en Asunción y Gran Asunción uno ve casi que ya en cada avenida gente vendiendo de manera ilegal, digamos, en una esquina, estas botellas de gaseosas cargadas con combustible. Y hace poco, hace un par de semanas, viajé a Encarnación y ahí sí que me sorprendió mucho más, porque si en Asunción se ve, en Encarnación creo que ha de ser el doble o el triple de la cantidad de gente en las calles vendiendo de forma a la luz del día, de forma irregular los combustibles. Parece, por lo menos, la sensación es de que hay un aumento mucho más desmedido de ese contrabando, o por lo menos más abierto a los ojos de la gente, Guillermo. Así mismo, es impresionante el aumento de contrabando de combustible en los últimos meses. Por eso que se llega a esa cifra. Esta es una cifra que surgió de parte del mismo Estado, ¿verdad? Es un cálculo que hicieron ellos y se está incautando, creo que ni la milésima parte de eso, ¿verdad? No tienen aparentemente los suficientes recursos humanos y técnicos para combatir tamaña escala de contrabando de combustible que está habiendo en Paraguay, de ambas fronteras, Brasil y Argentina. En Argentina el tema es el subsidio. Argentina está subsidiando su Claro. combustible desde hace mucho tiempo, y finalmente eso sale del bolsillo de todos los argentinos, ¿no? Entonces, eso es una política errónea que Paraguay no, espero que no incurra en eso, de subsidiar combustible para que se beneficien solamente los que cargan y terminan pagando toda la ciudadanía, incluso los que no cargan. Lo Claro. correcto es que cada quien pague el combustible que utiliza, ¿verdad? Y no espere que los demás le paguen su combustible, ¿verdad? Entonces, eso es lo correcto, ¿verdad?
Ahí Finalmente viste dos, el subsidio termina desangrando las arcas del Estado y termina quitando recursos de salud, educación, etcétera. claro, ahí viste dos ejemplos. Dos explicaciones por lo menos, porque viste que mucha gente se pregunta y seguro habrás escuchado, acá en Paraguay te roban con el precio del combustible, porque ¿por qué en la Argentina es tanto por ciento menos, verdad? Pero bueno, ahí vos explicás, en Argentina hay un subsidio y por el lado del Brasil, el gobierno de Bolsonaro, y que ahora por lo visto hasta ahora Lula no ha modificado eso. Lula ratificó con un decreto extendido por un año más. Bueno, en el caso de Brasil, Es impuesto cero también al combustible. O sea, esa es la razón principal de por qué hay tanta diferencia entre los precios de los vecinos con los nuestros, Guillermo. Asimismo. Y no olvidar que ambos países tienen recursos naturales, hidrocarburos, tienen petróleo, tienen gas, tienen refinerías y producen la mayor parte del combustible que utilizan. Es decir, tienen ese grado de libertad que claro, nosotros no tenemos, ¿verdad? Nosotros somos netos importadores y lo que hacen las empresas de combustible de Paraguay es realmente ofrecen un servicio de importación, distribución y venta mayorista y minorista de combustibles. El servicio es lo que podemos hacer que sea más o menos eficiente, no el precio del combustible. El precio del combustible viene etiquetado al exterior. La empresa Paraguay nada pueden hacer al respecto. Lo que sí la empresa Paraguay pueden hacer es reducir sus costos operativos, hacer más eficiente la cadena de comercialización, etcétera. Pero ese es el ambiente donde se mueven, en reducir el costo operativo dentro del Paraguay. No tienen cero influencia en los precios internacionales de los derivados del petróleo. Es el servicio lo que ofrecen la empresa y es el costo de ese servicio lo que se puede bajar localmente, no el costo del combustible importado. claro. Otro tema, Porque me parece importante contextualizar esto para poder entender cómo funciona el negocio, Guillermo. El 24 del mes de febrero se va a cumplir un año de la guerra entre Ucrania y Rusia y que vino a generar todo este tumulto en el mercado internacional, ¿verdad? Casi que al cumplir un año, por más de que de alguna manera el mundo ha como internalizado esta guerra, si bien es cierto, al principio generó mucha incertidumbre, igual los precios nunca más volvieron a bajar a los niveles que teníamos antes de este conflicto y antes de esta entrevista, cuando estábamos ya preparándonos para salir, dijiste que es muy difícil que incluso vuelvan a esos niveles, Guillermo. No, sí, eso te dije en broma, ¿verdad? Pero como lo que tenemos a mano es NYMEX, ¿verdad? NYMEX. Nosotros leemos, somos lectores de lo que pasa en el mundo, no podemos influir. Y lo que tenemos a mano es el NYMEX, ¿verdad? Es la herramienta que tenemos. Y como te dije anteriormente, el NYMEX muestra que recién en junio o julio el valor del gasoil estaría regresando al precio que tenía en febrero de 2022. O sea, en julio 2023, recién el precio del gasoil estaría al mismo valor que tuvo en febrero de 2022, de acuerdo a NYMEX de ayer, ¿verdad? Entonces, NYMEX puede variar hoy, puede variar la próxima semana, puede ser que sea antes de julio o puede ser que sea después de julio. Eso va a depender del mercado internacional, ¿verdad? Son commodities que se comercializan en todas las bolsas del mundo. pero los precios, por lo menos la proyección, Desde junio, digamos, es que en estos meses se mantenga estable el precio en los valores que estamos ahora, con algún tipo... Estable y bajando gradualmente al valor que tuvo en febrero de 2022 en el gasoil. Y con la nafta en contrapartida muestra que sube el precio respecto al valor actual. El mercado es muy dinámico o y sea, todavía hay ajustes posguerra que hacer, ¿verdad? Especialmente en el sector de refinerías de petróleo, que es el que nos afecta a nosotros, porque el crudo entra a las refinerías y las refinerías salen los productos derivados. Entonces, la operación de las refinerías es la que nos afecta porque son quienes producen los derivados del petróleo. Hay y acusaciones a nivel ahí hubo, internacional yo de que las recuerdo, petroleras ganan mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso es algo que nosotros nada más podemos leer y enterarnos, no podemos hacer nada al respecto. exacto. Y por eso justo, Mira, a tocar ese punto. Uno son las que extraen, digamos, el petróleo y después están las refinerías. Y yo escuché y leí también en la prensa internacional de que hubo mucha crítica
porque las refinerías, o muchas de ellas, sobre todo en Estados Unidos, estaban operando a un ritmo menor a su capacidad, justamente como una especie de especulación de precios, ¿verdad? ¿Esa situación se ha mantenido? ¿Qué se sabe de eso, Guillermo? Y siempre hay esa puja y muchas veces también con motivos políticos de cara a la ciudadanía en los países que tienen esa capacidad de influir sobre el actuar de las empresas petroleras, ¿verdad? Estamos hablando de las potencias, básicamente, ¿verdad? En esos países también la ciudadanía está siempre reclamando los precios de los combustibles. Entonces los gobiernos están obligados, porque sí pueden hacer cosas esos gobiernos, ¿verdad? Están obligados a dialogar o negociar con las empresas petroleras en sus respectivos países para ver si cómo pueden hacer para bajar los precios de los combustibles, ¿verdad? Y si lo logran, eso es algo que termina beneficiándonos al resto del mundo, ¿verdad? Claro, Pero muchas veces en parte, digamos, es realidad y en parte también es política, ¿no? Para mostrarse ante la ciudadanía que se está haciendo algo. No sabemos el alcance de verdad que tienen esos cuestionamientos. Ahora, si es una situación real de cuello de botella en la refinería o es algo especulativo, ¿verdad? ¿No? Nunca se va a claro, saber del todo cuál es la situación real. totalmente. Una última consulta, Porque nos encanta poder aprender un poco sobre cómo está el negocio. Una pregunta que mucha gente se hace es cómo, siendo un mercado tan pequeño en Paraguay, haya tantas estaciones de servicio. Hace rato y comentaste el dato de los 2.500 estaciones y uno ve que se siguen abriendo, ¿verdad? Incluso en Asunción y Gran Asunción, a pesar de que hay una cantidad realmente importante, uno ve que cada tanto aparece en el barrio o en la zona donde uno transita una nueva estación. ¿Cómo eso hace que el negocio siga siendo rentable habiendo tanta cantidad de gente vendiendo el producto, Guillermo? Bueno, el margen del operador está fijado por decreto. Es 7,2% del precio que venta al público. Entonces, el operador ya sabe que ese es su margen por litro, mínimo. Puede ser más, depende de las negociaciones que tenga con la distribuidora. Y entonces, ¿cuál es la otra variable que le queda? Volumen. Volumen, ya tienen los guaraníes por litro, entonces le queda litro. Entonces, tienen un volumen mínimo que vender para el break-even, es decir, para empatar y a partir de ahí ganar. Y la lucha es por ese volumen, que es una lucha salvaje que está habiendo a nivel de operadores de estaciones de servicio, que le perjudica a los operadores y le beneficia a la ciudadanía, porque hay más competencia. Si no tenemos en cuenta los aspectos urbanísticos, ambientales, ¿verdad? El perjudicado es el operador de estación de servicio que estaba ahí ya instalado y que se le instala a 100 metros otra estación de servicio. El perjudicado es el operador y el beneficiado es la ciudadanía porque ahora va a tener dos opciones en lugar de una. Eso es en resumen lo que está pasando. Es una lucha encarnizada a nivel de operadores y hay ganadores y perdedores en esa lucha. Es decir, hay muchos operadores claro, que van a terminar cerrando su estación, que va a terminar siendo absorbida por otro operador, etcétera, etcétera. Y es porque lo obliga a cada operador a hacer inversiones, a hacer promociones, etcétera, para mantener ese volumen de venta que necesita para, para empatar y ganar en su estación de servicio, ¿verdad? Ahora, hay otros aspectos que sí hay que tener en cuenta, que son los aspectos urbanísticos y ambientales. Eso no tiene nada que ver con la competencia a nivel de venta de combustible. totalmente. Guillermo, te agradecemos mucho por... Tiempo realmente muy ilustrativa, como siempre, la conversación contigo y bueno, te agradecemos por estar con nosotros compartiendo hoy Monitor Económico. Bueno, gracias a ustedes por acordarse de nosotros y a las órdenes siempre para hablar sobre temas de combustibles y biocombustibles también, que es algo que nuestro país produce y que es muy interesante en otro programa hablar un poco sobre ese tema también. Sí, perfecto. Vamos a Anotado. hablar biocombustible porque en realidad yo dimensioné el impacto que tiene eso sobre las familias cuando una vez viajando pasé por Troche y vi todo el mundo dedicándose a eso y muchas familias viviendo del tema de la plantación de caña y todo. Y me parece que es algo interesante que la gente conozca, Guillermo. Así mismo. Y como dije, hoy en día las naftas son lo que son gracias al alcohol
que Sí. mezclamos con ella, ¿verdad? Junto con Brasil, Paraguay es el único país que está mezclando en todo el mundo 25% o más de alcohol en sus naftas. Así es. Guillermo Parra, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Muchas gracias. Guillermo Parra, él es Gerente de DICAPAR, que es esta agremiación, que es puntualmente la distribuidora de combustibles y asociadas del Paraguay, ¿verdad? Que son básicamente, es el gremio que aglutina a los mayores importadores de combustibles y obviamente ellos son los que manejan y conocen más de este negocio. Un dato para ir cerrando nada más que yo recojo un poco de lo que fue esta conversación, hablaba Guillermo se calcula que más o menos 3 millones de litros por día ingresa de forma ilegal a nuestro territorio, tanto por el lado del Brasil como por el lado de la Argentina. Si eso lo trasladamos a un mes, estamos hablando de más o menos unos 60.000 millones de guaraníes en recaudación que deja de ingresar al país, que eso significa más o menos unos 8 millones de dólares, ¿verdad? Imagínense el volumen del negocio que estamos hablando. Y si eso lo multiplicamos por 12, estamos hablando de 98 millones, cerca más o menos de 90, casi 100 millones de dólares por año que se deja de recaudar en concepto de impuesto selectivo al consumo a consecuencia de el ingreso de estos carburantes de forma irregular a nuestro mercado. Un montón de plata, realmente un impacto muy grande que ayuda a que nos sentemos en algún momento a pensar cuál puede ser una alternativa por el lado fiscal, ¿verdad? Así como Brasil bajó el impuesto o redujo a cero el impuesto o disminuir el impuesto, de modo que no se estimule por ese lado. Y por otra parte también cómo los organismos de seguridad son tan frágiles en nuestro país que permiten que tamaña cantidad de combustibles estén ingresando de forma irregular y muchos de ellos incluso a plena luz del día y a la vista de todo el mundo. Así que un tema para reflexionar realmente sobre el impacto económico que significa el comercio ilegal de los combustibles en Paraguay. Con esto vamos poniendo punto final al programa del día de hoy. Le dedicamos bastante realmente a hablar sobre el tema combustible porque es algo que es sensible al bolsillo de la mayoría y bueno, esperemos que haya contribuido a entender más cómo funciona este negocio, la charla que tuvimos esta mañana. De mi parte es todo, deseamos que tengan un buen resto del día y como siempre, mañana a partir de las 10 de la mañana estamos nuevamente aquí en Monitor Económico por el canal 5 Días.